Sean todos bienvenidos a este taller que vamos a dar inicio. Vamos a profundizar un poquitico más acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esa comunidad primitiva, esa primera comunidad que se encarga de evangelizar. Y ese Espíritu Santo, que es el motivador, que es el motor, es el que nos impulsa a hablar siempre de Dios. Sean todos bienvenidos. Hechos de los Apóstoles. Sí, ese es el libro que vamos a estar profundizando durante todo este taller. Quien les habla, el Padre Juan Carlos Álvarez. Estamos entonces invitándole primero a abandonarnos en Dios y pidámosle a Dios. Antes de dar inicio ya más profundamente acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a pedirle a Diosito Santo que sea Él quien nos envíe su Santo Espíritu para que nos siga guiando, enseñando, fortaleciendo, para que lo sintamos en cada uno de nuestros corazones, ese fuego del amor y ese mismo espíritu que impulsa a los apóstoles a evangelizar, que también lo sintamos en cada uno de nuestros corazones para poder salir a evangelizar y dar a conocer a ese Dios en el que todos creemos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos entonces, Hechos de los Apóstoles. Ese es el librito que vamos a estar profundizando durante todos estos días. Hechos de los Apóstoles no pretende contarnos la historia de todos los apóstoles, aunque son recordados los 12 al principio del libro. Pedro y Pablo son fundamentalmente el centro del libro. El primer tema que vamos a ver va a ser la historia de la iglesia primitiva. Todo tiene una historia y esta historia ustedes y yo la vamos a entender al menos por 3 etapas. No es que son solamente 3, no, si investigamos y profundizamos podremos decir que son hasta más etapas, pero quizás en este taller la vamos a dividir solamente en 3 etapas. ¿Qué nos van a ayudar? Partiendo de unos criterios, la situación o coyuntura nacional e internacional. En este caso, vamos a analizar el contexto nacional de Palestina y el internacional del Imperio Romano. Era algo propio durante este periodo. Las etapas de la historia la vamos a conocer o la vamos a dividir entonces en 3. La primera, del año 30 al año 40. Ese va a ser el anuncio del Evangelio entre los judíos. La segunda etapa, del año 40 al 70, va a ser la expansión misionera en el mundo griego. Y la tercera etapa, del año 70 hasta el final del siglo I, la organización y consolidación de las comunidades. Dentro de la primera etapa, vamos a recordar algo. Del año 30 al 40, el anuncio del Evangelio entre los judíos. Todo tiene un inicio. Y este inicio lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 36. Y es la venida de Pentecostés, o la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre María, la Madre de Dios, y los apóstoles. Aquí vamos a escuchar cómo ellos comienzan a hablar en lenguas, pero ese lenguas no es esa mala interpretación que hacemos nosotros hoy, que escuchamos a X persona hablando o diciendo cosas que ni conocemos y terminamos diciendo, está hablando en lenguas. ¿Y quién lo entiende? Nadie. No, esas no son las lenguas. Si nos ubicamos en el texto bíblico, los apóstoles comienzan a hablar en lenguas diversas. Hagamos cuenta, habían italianos, habían chinos, habían japoneses, habían unos ingleses. Y los apóstoles comenzaron a hablar en lenguas y cada uno de estos personajes, de estos grupos, entendían. Es decir, no era que decían cosas y nadie los entendía, no, ellos los entendían. ¿Y de qué hablaban? De Dios. Vamos a dividir entonces esta primera etapa en 1. La vivencia, tensiones y escritos. Hechos de los Apóstoles quizás no informa mucho, dirían unos, pero sí trata de descubrir y de describir la vida y de cómo deben ser los apóstoles. Sí. Dentro de esta primera vivencia, tensión y escritos,
¿Quiénes fueron los primeros en convertirse? Los judíos. Los judíos. Y des en cuenta cómo ellos entran en este pueblo judío, y eso lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles 2:47. Entre los judíos, ellos mismos comenzaron a recibir a los apóstoles y a recibir lo que ellos llevaban, que era el mensaje, la buena nueva, el evangelio. Comienzan a formar pequeñas comunidades en torno a la sinagoga, al margen del judaísmo oficial. Debido al crecimiento geográfico y numérico, se crean nuevas organizaciones, pero para crear estas nuevas organizaciones también eligen nuevos animadores y misioneros. También comienzan a elegir a unos justos, inspirados por el Espíritu Santo, a quienes nombraban diáconos. Eso los encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo de 2 al 6. Vamos a escuchar muchas citas bíblicas. No hay ningún inconveniente de colocarle pause al video y buscar las citas bíblicas. De todas maneras, más adelantico le voy a pedir también nuevamente lo mismo. Casi para no alargar mucho, no vamos a estar leyendo cita por cita. Ahí les queda ese compromiso. Tal cual cita que vamos a estar nombrando. Lo de los nuevos animadores y misioneros no es más que la respuesta a lo que Cristo había mandado, a lo que Cristo había pedido. Ir a las comunidades, ir al mundo entero, ir a las ovejas descarriadas de Israel. Mandato por parte del Maestro, y ese mandato lo encontramos en Mateo 10 del 5 al 10 y Lucas 10 del 2 al 9. No existía el Nuevo Testamento. Quizás habrán unos que dicen, y entonces, ¿cómo hicieron? ¿Cómo hacían? Ellos se quedaron con el mandato de Jesús. ¿Cuál era el mandato de Jesús? Vayan a predicar el reino de los cielos. Mateo 16. La proclamación y la muerte y resurrección de Jesús. Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles 2 del 23, 2:23, del 3, 14, 15, del 4, 10, 12. No existía el Nuevo Testamento. La Biblia de los primeros cristianos era la Sagrada Escritura de los judíos. La expresión Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, recordemos que todo esto procede de San Pablo. Podemos encontrar también la cita bíblica, 2 Corintios 3, 14. ¿Qué existía? Existía ese mensaje de Dios que había quedado ahí, inscrito, impregnado en el corazón, en los ojos, en las manos y en los pies de los cristianos. Todos querían imitar a Cristo. Pero lo sorprendente, ellos leían y releían la Biblia, Antiguo Testamento, con ojos nuevos. Y esto los llevaba a la práctica, a un nuevo ambiente comunitario, partiendo de la fe de la resurrección del Mesías, del Maestro. Citas bíblicas, y aquí sí les voy a pedir un favor. Si podemos colocar en pausa y buscar las citas, nos vamos a ir entendiendo. Hechos de los Apóstoles no es más que otra cosa que el recuento del Antiguo Testamento y hacerlo vida ya en el Nuevo Testamento. Eso que leían en el Antiguo Testamento ya lo estaban viendo como una realidad después de la muerte y resurrección del Jesús. Lo estaban viendo como una realidad en el momento en que llegaban los nuevos evangelizadores y comenzaban a hablarle acerca del resucitado. Ahí tenemos las comparaciones, Antiguo Testamento, Hechos de los Apóstoles, Antiguo Testamento, Hechos de los Apóstoles, Antiguo Testamento, y también podemos confrontar un poquitico tanto Salmos como Evangelios. Así que ahí tienen las citas bíblicas para investigar. Léanlos antes de continuar, preferiblemente, para que manejemos un mismo lenguaje. Recordaban las palabras y los gestos del propio Jesús. Eso era lo que estaban haciendo estos primeros evangelizadores, estos primeros misioneros en el anuncio del Evangelio a todos los pueblos.
Tomaban también la Sagrada Escritura, y no solamente la Sagrada Escritura, sino que recordaban las palabras y los gestos propios de Jesús. Ellos imitaban, ellos seguían ese ejemplo del Maestro. Tenemos el cambio de coyuntura. Esto sí es un poquitico más complicado, así que les voy a pedir un poquitico más de atención. Nos ubicamos en Palestina. Calígula era el que estaba en ese momento dentro del cuadro político, era el que mandaba. Calígula decidió intensificar el culto al emperador como factor de unificación del imperio. ¿Qué significa eso? Aquí nos remontamos también al Antiguo Testamento, cuando esto lo podemos encontrar en Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 24, el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. Es como una repetición, es querer la imagen del emperador pagano en la casa de Dios, es decir, en el templo de Jerusalén. Calígula quería hacer eso. ¿Qué sucedió con el pueblo judío? Ciertamente comienzan las protestas y el pueblo judío estaba dispuesto a morir, es decir, así literal, estaban dispuestos a morir, a dar la vida, pero para evitar una cosa de esa. ¿Quieren guerra? Ellos respondían, no queremos guerra, pero preferimos morir antes que ver transgredida nuestra ley. Esto es un comentario de Flavio Josefo. Hay alguien que interviene. Al ver esta revuelta, hay alguien que interviene. Petronio y Herodes Agripa. Herodes Agripa es el nieto de Herodes el Grande. Muere Calígula en el año 41. Se suspendió la amenaza. Pero en esa misma época Herodes Agripa estaba en Roma. En el año 39 había recibido de Calígula el título de rey de Galilea. Después del asesinato de Calígula, contribuyó a que Claudio fuera proclamado de nuevo emperador. A cambio, estamos hablando ya de la parte política, a cambio Claudio le nombró rey de toda Palestina. Como quería ser el político, la política romana, Herodes procuraba reprimir cualquier brote de rebelión. Recordemos que el cristianismo, que más adelante vamos a tocar también ese temita, que es muy bonito y es muy interesante, era visto como algo revolucionario, pero que ellos lo enfocaban como en contra del imperio romano. Comienzan las persecuciones por parte de Herodes contra algunos miembros de la iglesia. En esto encontramos la muerte o el martirio de Santiago, apóstol, hermano de Juan. La cita bíblica que nos habla acerca de este mártir es Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Comienza y él va agarrando un poquitico de fama, pero ya hasta ahí. En el año 44 muere Herodes Agripa. Pero ¿qué sucede? Palestina queda ya como una provincia romana. Toda Palestina pasó a ser ya una provincia romana. De aquí nos vamos a ubicar, vamos por partes. Segunda etapa, del año 40 al 70, la expansión misionera del mundo, en el mundo griego. Tenemos un periodo de transición. ¿Cuál es ese periodo? Es la expansión misionera en el mundo griego. Aunque vamos a tocar solamente un personaje, no significa que él era el único, pero sí tiene sus características de por qué él. San Pablo. Aquí comenzamos a ver cómo San Pablo comienza a viajar por el mundo de la polis, de las ciudades. 3 viajes muy importantes en San Pablo. En el cuadro que estamos viendo vemos un cuarto viaje, que ese ya es el viaje sin retorno. Recorre cerca de 16.000 kilómetros San Pablo, dando a conocer la buena nueva. Las cartas de Pablo testimonian el enorme esfuerzo que hacía para discernir la voluntad de Dios en cada momento y circunstancia.
Las comunidades durante esta expansión misionera toman conciencia de su propia identidad. Recordemos que es en Antioquía, Hechos de los Apóstoles 11:26, donde ya se les da la identidad de cristianos. Cristianos no con ese concepto que ustedes y yo manejamos hoy, seguidores de Cristo y ya. No, en aquel tiempo decirse cristiano era visto, o ese término era usado de forma despectiva, es decir, como si fuese algo malo. Todo aquel que decía durante este periodo, todo aquel que dijese yo soy cristiano, eso era igual a martirio, muerte. Entonces no era algo muy bien visto que digamos. Misioneros y misioneras. Nuestra información en este segundo periodo viene sobre todo de los Hechos de los Apóstoles y de las cartas de San Pablo. Son buenas, pero limitadas, pues hablan solamente de la actividad de Pablo y la expansión de las comunidades en Asia Menor y en Grecia. Informan muy poco sobre otros misioneros y misioneras, sobre las comunidades que en este tiempo se extendían por el norte de África, Italia y otras regiones mencionadas por el evangelista Lucas, y estaban presentes en Jerusalén en el día de Pentecostés. Esto nos ubicamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 9 y 10. No informan nada acerca de las comunidades de Siria y Arabia, cuyo centro era Antioquía, la comunidad que compitió en autoridad e influencia con la de Jerusalén. Pero ¿por qué San Pablo entonces? ¿Por qué Hechos de los Apóstoles nos habla solamente de San Pablo? Porque Pablo, no porque él fuera el único misionero, no, sino porque veían a Pablo como el símbolo de todos los misioneros que en esta época supieron llevar la buena noticia por todo el mundo. No podemos decir entonces que Pablo trabajó solo, que él hizo todo esto solo, que el Espíritu Santo siempre lo acompañó, pero él era solo contra el mundo. No, aquí les dejamos todas estas citas bíblicas. Pablo lleva todo esto a cabo porque tiene compañeros de viaje. Les dejo todas esas citas bíblicas. Vuelvo y les digo, si pueden colocar pausa al video, leer cada una de las citas bíblicas sería de mucho provecho. Y tranquilos que la tarea, por si están pensando, ¿y qué tarea nos va a dejar? Va a ser cortica, tranquilos. Porque tenemos todo este material para ir investigando. La condición social de los primeros cristianos. Esto es interesante. Se los comparto con sinceridad. Además, les confieso, también quedé boquiabierto cuando leí esto. Pero es interesante. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, nos encontramos con la calidad de personas que se comenzaron a convertir. Esta sí se la voy a leer. Y si no, hermanos, consideren quiénes han sido llamados. Pues no hay entre ustedes muchos sabios según los criterios del mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Eso es lo que nos dice la primera de Corintios 1:26. Lo traducimos. En pocas palabras, no había gente rica, ni poderosa, ni con estudio. Entonces, ¿cómo se llevó a cabo toda esta evangelización? ¿Cómo es posible que ustedes y yo hoy, después de más de 1900 años, cómo es posible que hoy todavía sigamos creyendo en Jesús si no había gente poderosa? Ahí sí podemos decir, esto es gracia de Dios, esto es el Espíritu Santo. Todo este trabajo lo ha llevado, lo lleva y lo seguirá llevando el Espíritu Santo. Gran parte de los primeros cristianos eran esclavos. Aquí ya partimos durante el periodo de la expansión. Los judíos, ahora vienen los no judíos, o en este caso vendrían a ser también los gentiles. Los primeros cristianos eran esclavos. Tenemos estas citas bíblicas, ahí se las dejo, búsquenlas, les va a ayudar y les va a servir. Pero la gran mayoría de los primeros cristianos eran esclavos,
inmigrantes, extranjeros. Sí, ellos. No podemos decir que no había, pero la gran mayoría. El cambio, este cambio lo podemos delimitar o ver en 3 acontecimientos que provocan una crisis muy grande en las comunidades cristianas. 3 acontecimientos, aunque podemos agregar un cuarto, pero escuchemos primero estos 3 acontecimientos. El primero, la persecución de Nerón en Roma en el año 64. Esto sí lo digo, puedo equivocarme, si mis cálculos no me fallan, Nerón era el que se soñaba martirizando a los cristianos. Cual sueño tenía, que no era nada bueno, lo hacía realidad con los cristianos. Ese era Nerón. En el año 64 comienza Nerón de manera brutal a perseguir a todos los cristianos y a darles muerte. Tenemos el levantamiento y la masacre de los judíos en varias partes del imperio en el año 66. Todo aquel que dijese ser cristiano, ya sabemos qué suerte iba a correr si lo agarraban. Ya sabemos. No era un orgullo decir yo soy cristiano. No eran vistos de manera despectiva en ese periodo. La revolución judía en Palestina en el año 68 y la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. 3 acontecimientos en este cambio de coyuntura. Son etapas fuertes. Aumenta la crisis y contribuyó a que la vida de las comunidades entrara en una nueva fase. A pesar de toda esta persecución, a pesar de toda esta masacre, a pesar de la destrucción del templo, las comunidades no se derrumbaron, sino que comienzan a trabajar de una forma diferente. Y también la muerte de los apóstoles. Este es el 4º acontecimiento que les decía, la muerte de los apóstoles y de los testigos de la primera generación, aquellos que sí conocieron al Maestro, al Mesías, cara a cara, aquellos que estaban dando a conocer este mensaje. Pero a pesar de esto, fijémonos, ¿dónde estamos hoy? Gracias a... Nos ubicamos en la tercera etapa, del año 70 al año 100, organización y consolidación de las comunidades. Los conflictos y los problemas es algo que marca de manera especial durante esta última etapa. Continúa y se profundiza la lenta transición del judaísmo al mundo griego. El trauma que quedó por la destrucción de Jerusalén aumenta por la trágica separación entre judíos y cristianos. Se derrumbó el templo, aquí sí vino la separación por completo. O soy judío o soy cristiano. O sigo A o sigo A. Viene la separación ya total. Los dos, en vez de ser, estas dos fuerzas, estas dos religiones, en vez de ser pulmón de la humanidad, se convierten en dos religiones distintas, enemigas entre sí. Y llegan al punto de excomulgarse mutuamente. El imperio romano aprovecha toda esta dificultad, toda esta debilidad para perseguir, para seguir persiguiendo. Vienen nuevas tensiones, vienen nuevos conflictos, separados los judíos, son ese objetivo de persecución. Aparte de ese objetivo de persecución, a finales del siglo I, bajo el gobierno de Domiciano, se les declara religión ilícita junto con otros cultos mistéricos. La nueva situación obligó a los cristianos a revisar muchas cosas. 3 etapas muy importantes en las que nos tenemos que ubicar para poder entender entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y una actividad, no nos podemos quedar sin actividad. Esta es facilita, yo se los aseguro, es facilita. Vamos a buscar los 12 apóstoles.
¿Qué vamos a investigar? La vocación. ¿Cuándo fueron, en qué momento, de qué manera fue llamado por Jesús o fueron llamados por Jesús? La pastoral. Después de que Cristo muere y resucita, conocemos unos apóstoles que se encargaron en predicar en Asia Mayor, Asia Menor, en España. Esa pastoral, cada una de las pastorales de los apóstoles. Muerte. ¿Cómo mueren? Les voy a dar un dato nada más. El único que muere por muerte natural, San Juan. ¿Cómo mueren los otros apóstoles? Y lugar donde yacen los restos. Esto nos va a ayudar. Si tenemos duda por qué la Iglesia Católica es la verdadera, vamos a investigar dónde están los restos. ¿En qué iglesias? Si son católicas, si son protestantes, si son... ahí les dejo esa actividad. Sé que va a ser muy bonita, muy bacana y que nos va a ayudar a entender un poco más acerca de nuestra iglesia, de nuestra fe, de esta expansión, de esta evangelización. Que sea Diosito Santo quien les siga bendiciendo. Nos vemos en el segundo tema. Dios les bendiga.